En Rick y Morty hay personajes increíbles, con un desarrollo fantástico que miramos a lo largo de 8 temporadas y con los cuales podemos identificarnos y aprender cosas muy valiosas para nuestra vida. Y después de Rick, Morty y quizá Jerry, Beth es el mejor personaje de la serie y al que más desarrollo se le ha dado, pues está íntimamente relacionada con la vida de los Ricks y es posiblemente la persona que más ha sufrido las consecuencias de tener a un dios cerca. Beth en la serie siempre ha tenido un problema serio, y es el sentimiento de abandono a consecuencia de que su padre la dejó cuando era una niña pequeña. Intenta buscarlo en cualquier cosa, llena vacíos emocionales con otras personas y en cuanto tuvo a su padre, sacrificó su vida y su familia para complacerlo porque tenía miedo de que se fuera otra vez. Y a medida que la serie va avanzando, Beth se convierte lentamente en una versión femenina de su padre. Su cabeza comienza a tener dudas sobre quién es y cómo quiere vivir. Su crisis emocional se vuelve tan grande que tiene la idea de clonarse a sí misma para vivir la vida que no podía vivir. Y es en ese momento que su vida y su personalidad se vuelve un caos. Pero no creo que podamos culparla por ello. Después de todo, tuvo que lidiar con el abandono de su padre y también tuvo que ver cómo su madre de un día para otro simplemente desapareció. Además, su padre no es cualquier tipo. Es un tipo cínico que no le importa nada más que no sea él mismo y su hambre de poder o de venganza. Y con el estreno de la 8ª temporada, Beth recibió un upgrade brutal para su personaje y la conocemos mucho más a profundidad, sus miedos, sus traumas, su pasado y su futuro. Y junto al crecimiento de Rick, terminó de cumplir su desarrollo de personaje y podemos conocer a una nueva Beth, una capaz de convivir con su padre y su familia de manera sana, sin sacrificar quién es ella y sin perder su vida, haciendo las paces con su pasado, con su madre y con todos esos años que no tuvo a su padre junto a ella. Pero para llegar a ese punto, tuvo que tolerar años y años de soledad, de estar con una persona que realmente no amas y con 2 hijos que te hacen sentir decepcionada. Vio regresar a su padre y la vida la puso a escoger entre la vida que debía vivir y la vida que siempre quiso tener. Por eso, si quieres mirar un video hablando de posiblemente el personaje que más desarrollo indirecto ha tenido a consecuencia de Rick Sánchez, quédate en este video. Estoy seguro de que lo amarás tanto como yo. Beth Cronenberg es la primera Beth que conocemos y la Beth con la peor suerte de todas. Ella es la hija biológica de Rick Prime y la Beth que recibió a un hombre torturado y con hambre de venganza en su garaje. Y desde el piloto podemos conocer cuáles son sus virtudes y sus defectos. Es una madre frustrada con la vida que tiene, hace todo lo posible por complacer a su padre, no le importa el futuro de su hijo y no toma en serio en ningún momento a su esposo. Pues a pesar de que Rick claramente estaba destruyendo la vida de todos, no le dio importancia únicamente porque no quería perder a su padre otra vez. No importaba si su padre indirectamente provocaba un colapso en la sociedad, no importaba si su padre tenía una amenaza biológica en el garaje o si tenía la habilidad de crear seres azules amantes de la inexistencia, ella de alguna u otra manera lo iba a justificar. Jerry, por otra parte, era bastante negativo y crítico con la manera de actuar de su suegro, pues había una lucha de poder y Jerry quería mantenerse como el que dirigía la familia y a quien deberían oír. Así que no era extraño que Beth y Jerry comenzaran a tener problemas en su matrimonio a causa de Rick, pero esto explotaría más cuando en el episodio de los Mystics, Beth conoció a un Mystic que la hizo sentir más plena. Ella se dio cuenta que no estaba viviendo una vida que ella quisiera vivir. Estaba atada a la rutina, al estancamiento personal y no podía salir de ahí porque eso la haría ser como su padre. El señor Mystic le tira sabiduría y le dice que tener familia no necesariamente debe limitarla a crecer y que el mayor acto de amor que puede hacer es dejarlos libres. Beth tradujo esto como echa a tu esposo a la calle y eso te hará en automático ser mejor persona. Y eventualmente lo hizo, pero no para ser mejor persona, sino para evitar los sentimientos de superar y perdonar a su padre. Después de la plática con el Mystic, Beth llega con un cabello largo y nuevo, y Jerry, temeroso por perderla, la lleva a un restaurante como un intento desesperado de recuperar su matrimonio. En el restaurante, Beth sugiere que debería salir de viaje, y estaba a punto de decirle que quiere el divorcio, pero los Mystics llegan y atentan contra la vida de ambos. Esto por alguna razón le dio una segunda vida a su matrimonio y hasta lo dejó mejor de lo que estaba.
La serie continuó y llegó a un capítulo que cambió la serie para siempre. Rick arruinó todo a propósito para destruir el mundo de Prime y todas las personas que estaban ahí. Y sí, eso incluía a Beth Prime, dejándolo sola ante una amenaza de mantis religiosas mutantes, amantes de su hijo, para posteriormente morir congelada. Jerry llega con ella, asustado, preguntando si aún lo ama. Ella lo acribilla emocionalmente con este discurso. Jerry, ¿quieres que las personas sin hogar tengan hogar? Sí. ¿Y vas a construirlo? Entonces, ¿de qué sirvió el sí? Amarte es un trabajo, Jerry, un trabajo duro. Es obvio que te amo un poco, y si te callas, quizás te ame un poco más. Jerry, inseguro, va detrás de su esposa para asegurarse que no le sea infiel, y cuando está a punto de llegar, todo se sale de control y el mundo colapsa. Beth está a punto de ser asesinada, y afortunadamente, el hombre que ella consideraba estúpido, inútil y tonto, llega a salvarle la vida y a hacer algo que el hombre que tanto idealiza nunca hizo: quedarse con ella. Después de esto, juntos se van por ahí y se enfrentan solos al apocalipsis, y junto a Summer tienen una vida horrorosa, pero que hizo entender a esta Beth que Rick era peor que un villano, era un dios. Él no es un villano, Summer, pero tampoco debería ser tu héroe. Él es más como un demonio o un dios que está mal de la cabeza. La serie avanzó y conocemos a la Beth que vamos a acompañar de aquí hasta donde va la serie. Ella es la misma que la anterior, ingenua, aferrada a su padre, incapaz de reconocer sus errores y odiaba profundamente la vida que tenía. Y esto se ve potenciado cuando Rick le regala unos lentes de realidad virtual donde descubren que sería de su vida sin el otro. Tanto Jerry como Beth claramente son mucho más exitosos. Beth es una cirujana de humanos y Jerry es un actor importante, pero a pesar de todo el éxito, ninguno de los dos era feliz. Irónicamente, la mejor vida de ambos siempre fue juntos y siempre fue la vida que ambos creían patética. Y desde este momento logro entender a Beth. Es una persona frustrada con la vida que tiene porque idealizaba la vida de su padre. Es irónico, pero Beth es mucho más parecida a Rick de lo que ella esperaría, y esto no tardaría en colapsar y crear un caos dentro de ella. Y todo esto se pondría peor cuando van a la fiesta de Hombre Pájaro. Son traicionados y acechan a su padre. La familia logra escapar, se mudan a un planeta en miniatura y es aquí donde se rompe todo. Jerry increpa a su familia y les pregunta si van a tolerar tanto maltrato y abuso de un hombre que solo se preocupa por él mismo. Y como en esta familia todos están traumados y aman sentirse como basura, le dicen a Jerry que sí, que tolerarían todo lo malo de Rick únicamente porque Beth no quiere que se vaya. Después de escuchar esto, Rick se rompió y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, así que se entrega y la familia vuelve a su vida en la Tierra. Acá, Jerry y Beth están estables y ambos parecen estar felices de que todo esté normal, pero Rick se liberó, destruyó un gobierno entero y regresó a la casa para reclamar su trono. Y fue en ese momento que Jerry se rompe y pone a Beth en la difícil decisión de elegir entre su matrimonio o su padre. Y sabiendo que Beth es dependiente totalmente de su padre, lo prefiere y larga al hombre que estuvo con ella durante 17 años como si fuera una bolsa de basura. El divorcio parece ir bien para Beth. Después de todo, ella era quien no estaba feliz en su matrimonio. Junto a su padre van a terapia y platican con la doctora Wong, quien le suelta muchas verdades. Le pregunta a Beth por qué su padre no quiso ir a terapia. Ella obviamente lo justifica con razones estúpidas e intenta dejarlo bien, como si fuera un científico admirable. La doctora no se traga ese cuento y la ataca preguntándole sobre los hábitos de Rick. Beth se molesta obviamente y la doctora sigue indagando en su relación de Beth y su padre, y le dice tajantemente que la relación que tenía con Rick es una relación tóxica, donde Beth intenta buscar su validación para que no se vaya, y siempre que exista un inconveniente, ella lo justifica con la excusa de que es un científico brillante y que a veces tiene accidentes. Eso arruinó su matrimonio y está arruinando a sus hijos. A Beth no le gusta que le digan la verdad y se molesta. La doctora continúa con las preguntas agresivas y solo recibe respuestas aún más agresivas de Beth, evitando la pregunta. Y acá Beth admite una cosa, que sí admiraba a su padre porque él no necesitaba nada de nadie y que eso es mejor hacer que las demás personas sean parte de tus problemas. Después de esa conversación, la familia está haciendo dinámicas hasta que llega Rick y le pide a su hija que le dé el suero, y la doctora le pegó una cátedra a Rick sobre sentimientos y la validez de profesiones como la terapia.
diciéndole que todos en su familia justifican ser una basura de persona únicamente porque son inteligentes, se sienten tan superiores que eso los priva de reconocer que hay algo malo en ellos. Lo hizo Rick toda su vida justificando las acciones violentas que hacía contra otros únicamente porque un sujeto le arrebató su vida, y lo hace Beth, justificando sus malas decisiones y tóxicos comportamientos únicamente porque su padre la abandonó. Es más fácil culpar a alguien o a algo más que hacerse cargo de lo que le pasa a uno mismo. Después de pasar muchas aventuras junto a su padre, Beth y Rick entran a un mundo de arcoíris que Rick le hizo a Beth. Acá tienen una aventura juntos y descubren a un caníbal incestuoso que se quedó atrapado por culpa de Beth. Ella llega con Tommy, le pide que regresen, pero él se niega, pues era feliz viviendo esa vida. Ella se molesta y le culpa de lo que pasó, pero él con justa razón le dice que ella tuvo la culpa, ella fue quien lo empujó. Beth se molesta aún más y tira comentarios de odio muy fuertes, sonando como su padre. Al final, Tommy intenta acabar con ella, pero ella no lo deja y acaba con todos, incluido Tommy. Le pide a su padre si puede hacer un clon de Tommy y sin ningún tipo de sentimiento le ofrece su dedo como la muestra de ADN. Juntos cocinan un nuevo Tommy para solventar los errores del pasado de Beth y esto resulta bien. Y después de todo este caos, Beth se sincera con su padre, diciéndole que toda su vida intentó ser tan genial como él, pero fracasó y se dio cuenta que su padre no era tan genial y que ella, de hecho, ya era muy parecida a él. Rick tira un discurso bastante egocéntrico, diciendo que ser inteligente es lo mejor que te puede pasar en el universo. Beth no sabe qué hacer ante esta situación. Ella ya no sabe quién es, si es una versión mal hecha de su padre, si su mejor vida era junto a Jerry, si estaba destinada a ser una asesina, o estaba destinada a estar jugando un juego de mesa junto a su familia un domingo por la tarde. Ella se perdió a sí misma y le pidió ayuda al peor ser humano posible para arreglar esto. Rick le sugiere que se clone, que deje una versión suya en la Tierra que cumpla la función de madre y ella se vaya al espacio a descubrir quién es. Beth miró en el refrigerador las fotos de sus hijos y de Jerry y decide rechazar la propuesta de Rick. Después de esto, ella entra en duda sobre sí misma, cree que es un clon y que no es la verdadera ella. Así que le preguntó a su padre sobre si ella es un clon y su respuesta la dejó con muchas más dudas. Así que para quitarse las dudas va con el único hombre que la haría sentirse genuina. Llega con Jerry y le pide que por favor platiquen. Jerry, siendo una increíble persona, la ayuda y le pega un tremendo beso. Beth se da cuenta que era genuina porque al igual que en su pasado, este beso lo dio igual y esto bastó para que regresen y vuelvan a tener un matrimonio. Pero no es porque Beth ahora valore más a Jerry, fue simplemente porque él le hace recordar que ella es la verdadera Beth. Después de mucho tiempo, la familia parece estable, hasta que de repente el clon de Beth llega y recrimina a su padre, siendo esta versión la primera vez en toda la vida de Beth que le recrimina a su padre ser un asco. Ambas se conocen y Rick tiene que admitir la verdad. Ella no pidió que la clonaran, sino que Rick, en su egoísmo, las clonó únicamente porque creía que tener una hija en el espacio sería algo genial. Y creo que este es el punto donde ambas se quiebran y dejan de tener en ese pedestal a su padre, viéndolo por lo que es. Un gran comediante, alcohólico empedernido, un talentoso manipulador y un estúpido pedazo de mierda. Una aventura en el espacio juntas después, quedan encarceladas una frente a la otra, y acá se dicen verdad tras verdad. Existen dos Beths, la Beth que eligió ser como su padre y la Beth que eligió no ser como él. Beth espacial es una copia de Rick, se disfraza de él o intenta hacer las mismas cosas que en su pasado. Tiene conductas agresivas y violentas y de a poco desarrolló una inteligencia superior a la de muchos. Esto le valió para ser la más buscada del universo, y esto lo hizo claramente porque tenía hambre por la validación de su padre. Beth, por otra parte, eligió la vida simple, eligió a su familia y eligió ahogar sus sueños de poder y cinismo a cambio de replicar la cadena de odio de su padre. Iba a tener una vida tranquila y mediocre, pero se alejaría de ser una copia barata de su padre. Sería valiente y aceptaría al fin sus conductas negativas y tóxicas y dejaría atrás esa necesidad de validación, viviendo una vida junto a un hombre que no la hacía sentir plena y en una vida estancada. Y si mezclas a ambas Beths, te queda la Beth que miremos al comienzo de la serie, una Beth con dudas,
que amaba a su padre y que buscaba su validación, pero que para tenerla tenía que destruir su vida y a su familia y vagar por el espacio, siendo la criminal más buscada. Dudaba sobre la Beth que quería y la que debía ser. Así que lo mejor era dividir ambas personalidades en dos clones y que cada una de ellas halle paz en las cosas que la hacían sentir feliz. Después de este altercado y que la familia supere esto, la vida siguió, pero ahora ambas Beths estaban listas para continuar. Ahora sabían quiénes eran y ahora podrían cerrar el episodio más doloroso de su vida, el abandono de su padre. Ahora ambas Beths viven juntas, tienen aventuras como si fueran una sola, se enamoran la una de la otra y acompañan a su padre en momentos canon. Y después de esto, en la temporada 6 y 7, no hay momentos importantes o trascendentales para el personaje, sino que ambas conviven con su familia y con su padre de una manera más sana. Sobre todo Beth Espacial, quien ahora tiene la confianza en su padre de llamarle cuando está en problemas, y a pesar de que ambos se sienten incómodos compartiendo tiempo juntos, ambos hacen un esfuerzo por convivir y hacer todo de la manera correcta, demostrando que más allá de que haya cambiado, Beth ya no se cierra en creer que todo es culpa de su padre, sino que ahora ella está dispuesta a aceptar sus errores y a comenzar de nuevo con su padre. Su padre está de acuerdo con ella e intenta hacer todo bien. Ambos ahora eran personas diferentes a las que algún día conocimos, personas más plenas y más conscientes de sus emociones. Y una prueba de ello es cuando Beth se enferma, contrae un hongo y está al borde de la muerte, pero su padre no la iba a dejar morir, así que hizo todo lo posible para que ella esté bien. Cuando ella está curada, juntos derrotan al enemigo del gobierno y salen ilesos, pero mucho más unidos y con un vínculo mucho más fuerte. Después de todo lo que tuvo que pasar Beth, después de pasar por un divorcio, de vivir aventuras locas con sus hijos y con su padre, después de clonarse a sí misma y después de sentirse abrumada por la vida que llevaba hasta ese entonces, al fin pudo dejar todo eso en el pasado, hizo las paces con ella misma y encontró un balance entre lo que quería, lo que debía hacer y cómo lo iba a llevar a cabo, encontrándole amor a la rutina, a la simpleza, a su familia y a no elegir la vida de su padre. Mientras Beth Espacial pudo encontrar paz en la acción y en la aventura, la vida que tanto quería experimentar y que tanto idealizó. Aunque claro, llegó a un punto donde se aburrió y se volvió más una responsabilidad que algo que le hiciera sentir plena. Pero esto le hizo entender que ser su padre no era tan lindo como algún día imaginó, y que ser él no era tan genial como esperaría. Afortunadamente para ella, tenía una familia que la quería y que la respetaba, y siempre podría regresar con ellos cuando su vida en el espacio se pusiera aburrida. Y juntas, después de todo lo que han vivido, estaban en un momento pleno y estable con su vida, así que podrían afrontar su mayor trauma y temor, podrían ponerle fin al dolor más grande de su vida, el abandono de su padre. Un día, cuando las Beth se dieron cuenta que su vida se había vuelto una rutina, decidieron hacer algo diferente y quisieron experimentar cosas nuevas. Por alguna razón, recordaron su infancia y creyeron que sería buena idea regresar a ser unas nenas pequeñas. Ambos lo hicieron y causaron destrozos en la casa de Jean y casi que le provocan la muerte. Ambas niñas comenzaron a pelear y Rick tuvo que venir a ponerles un alto. Ambas niñas intentan acabar con él, pero Rick es más inteligente y sabe cómo evitarlas, hasta que finalmente las atrapó. Cuando están frente a frente, hacen las paces y logran engañar a su padre para meterlo a la máquina y dejarlo en una edad muy avanzada y en una forma muy deteriorada. Ambas niñas comienzan a llorar y a preguntarle a su padre por qué las abandonó, por qué jamás las quiso y si ella no era suficiente como para que la quieran. Rick, moribundo y como puede, les dice que él no es su padre y ellas no son sus Beths, pero que se siente profundamente orgulloso de saber que ellas fueron capaces de acabar con él y que se siente aún más orgulloso de saber que ellas eran sus hijas. Y juntos comienzan a llorar y a reír, sanando una herida que jamás pudieron sanar. Beth supera los años de soledad y duda sobre su valor, y Rick consigue un poco de lo que la vida le arrebató. Después de esto, ambos están pasando tiempo juntos, Rick con la hija que algún día perdió y Beth con el padre que siempre quiso tener. Cuando regresan a la normalidad, ambas Beths están en la casa del árbol disfrutando del atardecer, y es entonces que llega su padre y las abraza para disfrutar del tiempo juntos.
Después de esto, las aventuras continuaban, pero con la familia más unida, inclusive querían a Jerry. Y ahora todos pudieron superar los traumas de su pasado y ser una familia feliz y realizada, pero faltaba decirle adiós a alguien, a Diane, y así lo hicieron en el final de la última temporada. Acá Rick quiere comenzar una nueva vida y lo intenta con alguien más, pero aún dentro de él echaba de menos a alguien y en un acto de valentía y de amor por sí mismo, borra el último recuerdo que tenía de ella para poder continuar sin el fantasma de ella persiguiéndolo. Pero esto no le gustó a Rick Recuerdo, un Rick metafísico que atormentaba a Jerry y que de alguna manera se filtró en el cerebro de Beth. Cuando Rick les comunica a la familia que borró a Diane, este Rick Recuerdo lo escucha y decide explorar la mente de su hija para lavarle el cerebro. Primero llega con la Beth pequeña, quien estaba recién abandonada por su padre. Después fue a cada etapa de los recuerdos de Beth para hacerla sentir como si su padre hubiera estado ahí con ella en todas las etapas de su vida, con la idea de que ella debía salvar a su madre. Este Rick consigue su objetivo y Beth llegó hasta donde Rick guardó el recuerdo de su madre y logra juntar a sus dos padres, teniendo ahora sí a sus dos padres viviendo dentro de su mente. Pero esto resultó en un caos, pues Diane le dio conciencia a una Beth y ella se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que, memoria a memoria, fue dándole conciencia a todas las Beths y haciéndolas entender lo que había hecho este Rick. Mientras tanto, en la vida real, Beth colapsó pues no sabía qué creer, ni dónde estaba, ni quién había sido ella, creando un caos emocional y de metaconciencia en ella, hasta que llegó al borde de un risco y se avienta para acabar con su vida. Su padre la salva. Beth Espacial llega para intentar calmarla y es entonces que al borde del risco, su padre llega con ella y le dice las palabras más lindas que le ha dicho en toda la serie. Y no solo fue a Beth, sino que fue a cada versión de ella, cada una consciente de lo que estaban viviendo. No estuve ahí para ti y alguien se aprovechó de eso, pero aquí estoy ahora, tu papá real está aquí, Beth, y más emocionalmente abierto, para posteriormente abrazarla y terminar así el dolor más grande de su vida. Ya no tenía por qué temerle a sus emociones, ni siquiera tendría que seguir sintiendo miedo. Su padre ahora ya estaba ahí con ella y lo estaría para el resto de su vida, concluyendo así el desarrollo de un personaje lindo que nos enseña que aferrarse al pasado es vivir con un dolor irracional. No podemos cambiar lo que nos hicieron, pero sí podemos elegir qué haremos después. No podemos idealizar a personas como Rick y no debemos hacerles daño a personas que nos aman y demuestran ese amor día a día únicamente por temor de perder a una persona que jamás hizo nada por nosotros. Pero hasta acá llega el video de hoy, uno bastante lindo y que a meditar cada segundo de él. Si el video te gustó, agradecería enormemente que me regales un like, un comentario y una suscripción. Agradezco tu tiempo y tu energía. Recuerda que seguirme ya le da un logro extra a tu vida.